Gloria a Dios. Amados, Dios les bendiga grandemente en este día maravilloso. Son muy bienvenidos. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y si hoy usted está aquí, estamos aquí, es porque el Señor ha renovado su misericordia. Amén. Yo siempre digo que cuando el Señor nos permite un día más de vida, es su misericordia. Quizás algo hicimos ayer que no estuvo bien y el Señor nos da un día más de vida para que podamos enmendar nuestros errores y buscar siempre la redención. Amén. Gloria sea al Señor. Hoy quiero que esté muy atento porque voy a compartir un tema el cual he titulado Enfermedad del alma. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo creo que es más crónico la enfermedad del alma que la enfermedad del cuerpo, ¿verdad? Porque la enfermedad del alma tiene que ver con lo espiritual. Amén. Y eso es más importante. Así que voy a compartir con ustedes este tema. ¿Y por qué quiero compartir este tema con cada uno de ustedes? Porque estamos viviendo en este tiempo, en esta era, tiempos donde la soledad, la depresión, el desánimo espiritual está socavando a cada creyente. Y yo creo que hay muchísimos cristianos que están enfrentando problemas internos, enfermedades del alma, enfermedades de la mente y del corazón. Y yo creo que Dios quiere en este momento llevarnos a una renovación completamente, una sanación interna de todos nuestros problemas. Amén. Quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 5 al 9. Isaías, capítulo 1, versículo 5 al 9, para los que trajeron sus Biblias, y si no, los vamos a reproducir en pantalla. Amén. Gloria a Dios. Su palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra dice: ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Para ponerlos en contexto, el pueblo de Israel, la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Para ponerlos en contexto, la nación de Israel estaba en pecado, estaba en rebeldía, estaba en rebelión y estaba metida en idolatría. Por lo tanto, el Señor, a través del profeta Isaías, les está profetizando su actual condición delante de Él. Y Él les dice en el versículo 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. La enfermedad espiritual, amados, es más perjudicial que la enfermedad física. Y no hay heridas que no han sido suavizadas ni vendadas. No porque Dios no quiera o porque Él se deleita en la aflicción de cada uno de nosotros, sino porque nosotros en muchas ocasiones nos rebelamos en contra de Él. Dios quiere sanar nuestras heridas internas, pero lastimosamente nosotros nos rebelamos, no queremos escuchar y edificamos torres mentales para no poder escuchar al Señor. Así que vamos a orar en este momento y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que sea Él edificando a su iglesia por medio de su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y te damos honra a ti, Señor. Señor, gracias te damos por tu misericordia.
Te damos gracias por tu fidelidad, por traernos, Señor, a este lugar con bien, Señor. Te pido, mi Dios, que edifiques a tu iglesia, que bendigas a tu iglesia por medio de este mensaje, Señor, y que nos llenes de paz y de gozo, Padre. Permite, Señor, que tus bendiciones espirituales, Señor, puedan venir, Señor, a cada uno de nosotros. Y que podamos, Señor, encontrar la plenitud de nuestras almas, Señor. Que podamos ser llenos con tu Espíritu, Señor. Y que tu palabra, Señor, penetre en nuestra alma, Señor. Y que hables a nuestro espíritu en esta mañana. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Antes de empezar, les voy a pedir, amados, que nos concentremos y que pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a poder entender lo que hoy vamos a escuchar. Amén. Tengo 3 puntos importantes en este día y voy a empezar con el primero. Un enfermo espiritual no puede comprender el plan de Dios para su vida. Isaías quería que el pueblo razonara sobre lo malo que estaban haciendo, pero el pueblo no quiso escuchar. Y aquí tenemos un gran problema. Y entonces Isaías le dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Dios al que ama, castiga, ¿verdad? Dios al que ama, lo exhorta, lo amonesta, con el fin de que el hombre o la mujer vuelvan sus ojos al Señor. Y que antes que le daban la espalda puedan darle, ¿no?, la atención que Él quiere, por nuestro bien. Entonces, Isaías les dice en el versículo 5, ¿por qué queréis ser castigados aún? Israel tenía un problema. Tenían una actitud persistente en los continuos lazos o azotes disciplinarios. Y la enfermedad estaba, amados, en Israel, en la mente y en el corazón. Ahí estaba la enfermedad de Israel. El problema de Israel no era físico, como tampoco es el nuestro. El problema de Israel era la mente y el corazón. Ahí estaba el problema de Israel. Entonces la enfermedad estaba ahí. Dime cómo está tu mente y yo te diré cómo está tu corazón. Nuestra mente, amados, estará tan contaminada como lo estará nuestro corazón. Por eso, amados, es tan importante para nosotros sanar las heridas del corazón. ¿Por qué? Porque si tenemos un corazón sano, entonces vamos a poder pensar sanamente. El Señor nos ha dicho que pensemos en cosas buenas, ¿verdad que sí? Nos ha dicho que pensemos en cosas buenas. Ahora, amados, nosotros tenemos que tener en cuenta que un corazón enfermo no puede estar o comprender el plan de Dios para su vida. Y Dios quiere que entendamos sus planes y que nos alineemos con su plan eterno. Él nos quiere hacer el bien. Como decía Cecilio, ¿a dónde huiremos de su presencia? ¿A dónde? Si bajamos a lo profundo del mar, ahí está su presencia. Por mucho que huyamos de Él como Adán en el jardín del Edén, Dios está en todas partes. Y Él está buscándonos para hacernos bien y para hacernos comprender que nuestra enfermedad es espiritual y que nuestra enfermedad es por rebeldía, por desobediencia. Nuestra enfermedad en estos tiempos es por la idolatría. Vuelvo a decir, la idolatría no tiene que ver solamente con estatuas e imágenes, tiene que ver con el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto, con el tiempo? ¿Cuánto tiempo tú le estás dedicando al Señor? ¿Es tu prioridad? ¿O otras cosas están ocupando tu tiempo? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando al Señor en tu vida? ¿1 hora? 2 horas a la semana, 5 minutos al día. Pregunto, ¿con eso nosotros tenemos para enfrentar las pruebas
y los obstáculos del día con 5 minutos? ¿Estaremos fortalecidos? Entonces la idolatría no tiene que ver solamente con estatuas e imágenes, tiene que ver con el tiempo y a qué le dedicamos nuestro tiempo. Y ahí está el problema de Israel. Israel había abandonado completamente a Dios y se habían vuelto a la idolatría. Tenían tantos templos donde adoraban a otros dioses que el Señor les habla en el versículo 13 y les dice lo siguiente. En el versículo 13 les dice lo siguiente: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Imagínense, me es vana, es abominación, porque este pueblo no le adoraba de corazón. Este pueblo estaba comprometido con otras cosas, pero con Dios no. Entonces hacían lo que hacían por tradición. Llevaban sus ofrendas por tradición, pero su corazón no estaba ahí. Su corazón estaba en otros asuntos. Y a veces a nosotros nos suele pasar lo mismo también. A veces viene el enemigo y pone pensamientos en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque la mente es una batalla. Todos sabemos que la mente es una batalla. Es ahí donde se libra nuestra batalla, en la mente. Y entonces, si nuestra mente no está alimentada de la palabra de Dios, entonces otra cosa la va a ocupar. Si no nos saturamos de la palabra de Dios, si no nos saturamos de la presencia de Dios, entonces otra cosa va a tomar el lugar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa va a tomar ese lugar. Entonces, la enfermedad estaba en la parte más importante del cuerpo, en la cabeza y en el corazón. Entonces, una fortaleza mental, amados, es una estructura rígida de pensamientos incorrectos que los ha aceptado como buenos y válidos. Y ese es el problema de Israel. Aun cuando has comprobado que son incorrectos, amados, las fortalezas mentales son las mismas mentiras del enemigo, escondidas en nuestra mente, que estancan nuestro crecimiento y nos hace resistentes a los cambios. Y Dios quiere cambiar en nosotros cosas que están mal. Y nosotros nos hacemos resistentes al cambio y decimos: no te quiero escuchar, Señor. Isaías estaba profetizando al pueblo y el pueblo no quería escuchar. Tenían un corazón duro para Dios, pero sensible para la idolatría y el pecado. Otras cosas eran importantes. Dios había quedado en el olvido. Dios había quedado a un lado y otras cosas estaban ocupando el primer lugar. Pregunto, ¿qué cosas están en el primer lugar en tu vida? ¿Qué cosas están ocupando el primer lugar en tu vida? ¿Qué es lo que tienes en la mente que has dejado que entre y llegue a tu corazón? ¿La palabra de Dios o cosas materiales? Porque por las cosas materiales a veces nos perdemos. Y por las cosas materiales, amados, por las cosas materiales entra la enfermedad espiritual a nuestras vidas. Por buscar éxito, fama y cosas materiales, perdemos de vista el objetivo principal. Y después vemos a muchos desanimados a tal punto que no saben cómo salir de esa situación. ¿Por qué? Porque han olvidado, amados, han olvidado que así como también nosotros le damos importancia a lo externo, tenemos que darle importancia a lo interno. Lo interno demanda más que lo externo. Podemos nosotros hacer cualquier cosa internamente. Es decir, le podemos dar cuidado al cuerpo estéticamente, que está bien que lo hagamos, pero en cierta medida. Pero si nosotros no tenemos freno, amados, entonces sucederá que nos volveremos vanos. El cuerpo, el alma, mejor dicho, demanda que le pongamos atención. ¿Por qué vemos en esta generación hoy,
ya vemos que hay una generación llamada cristal. ¿Han escuchado? La generación de cristal por todo se rompe, porque no tienen fortaleza mental, porque sus corazones no están fortalecidos, no están llenos con la palabra del Señor. Y cualquier cosa que no les salga bien, entonces se vienen para abajo. Nosotros, amados, no somos los que vivimos por emociones, vivimos por convicción, vivimos por la influencia del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? La emoción, amados, puede venir, pero no es permanente. La emoción es por un momento nada más. Y entonces cuando una persona está emocionada, esa persona viene y le promete muchísimas cosas al Señor y se eleva. Pero cuando el desánimo llega a su vida, se derrumba por completo. Y no sabe cómo levantarse. Por eso, amados, es importante alimentar el alma. Alimentar la mente y el corazón con la palabra de Dios. Porque si entonces la palabra de Dios no está en el corazón, otras cosas estarán ahí. Y cuando vengan los problemas y los obstáculos a su vida, yo le aseguro que usted no va a poder enfrentarlos. Se va a derrumbar y se va a quebrar y no va a poder salir más de ahí. Entonces, amados, es importante alimentar el alma. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo el problema que está teniendo Israel en este momento. Entonces Israel, amados, había puesto una fortaleza, un palacio fuerte y fortificado, una cárcel de oscuridad cercada de pensamientos incorrectos. Y ahí había puesto una gran barrera. No te quiero escuchar, Señor. No te quiero escuchar por medio de Isaías. Dios habló al pueblo por medio de Jeremías también y tampoco quisieron escuchar, a tal punto que querían asesinar a Jeremías porque les estaba dando el mensaje de Dios. No querían nada de Dios, estaban enfermos espiritualmente. Y una persona que esté enferma espiritualmente, amados, quiero decirles, porque a veces nosotros no pensamos en el tiempo que nos queda aquí de vida. Nosotros pensamos y hacemos planes y planes para 5, 10, 15, 20 años. Y decimos en 15 años, en 20 años, podré tener mi casa. Pero ahora pregunto, ¿tú tienes el control de tu vida? ¿Sabes con certeza si llegarás a esos 20 años? ¿A esos 10 años de vida? No. Nadie tiene certeza si llegará a estar vivo. Entonces, amados, el pueblo de Israel estaba así y no querían escuchar al Señor. Habían puesto, amados, habían edificado una fortaleza, un palacio fuerte y fortificado, una cárcel de oscuridad cercada de pensamientos incorrectos. Y entonces, amados, sabemos que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Es más, yo le digo que en este momento el enemigo está aquí rondando este lugar, buscando a quien devorar. Si no estamos saturándonos con la palabra de Dios, somos presa fácil del enemigo. Y el enemigo va a venir y va a meter sus artimañas en nuestra mente. Entonces la mente, amados, tiene que estar sana. El Señor nos ha dicho que pensemos en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensad, dice el Señor. Tenemos que pensar en lo bueno. Pero si nosotros estamos perdiendo el tiempo, no escuchamos a Dios, al igual que el pueblo de Israel, entonces el enemigo va a venir y va a implantar sus pensamientos en nosotros. Y usted va a empezar a dudar de cualquier persona de la cual antes tenía confianza. Y va a empezar a maquinar cosas. Y esos pensamientos llegarán a introducirse muy al fondo de usted, en su corazón. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca, exactamente. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, nosotros le damos cabida por la mente si la mente está débil.
al igual que el pueblo de Israel. Y cuando esos pensamientos llegan a lo profundo de nuestro corazón, entonces al final, ¿qué? Se va a desatar lo que hay dentro de nuestro corazón por la boca, por la boca. Entonces, si la cabeza y el corazón están enfermos, el resto del cuerpo no funciona bien. ¿Verdad que sí? Proverbios 23:7 es lo que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dándonos a entender que nosotros somos lo que pensamos. El gran error de Israel es que estaba enferma del alma a causa de la idolatría, rebeldía persistente. No había cosa sana en ellos. Volvamos al libro de Isaías capítulo 1, versículo 6. Y dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite sus heridas, dice ahí el pasaje. ¿Se da cuenta la condición en la cual se encontraba Israel? El pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió. En este tiempo Dios escogió por medio del sacrificio de nuestro amado Jesucristo a la iglesia. Y otra vez se está repitiendo el mismo patrón. Estamos olvidando lo que es importante. No le estamos dando el lugar a Dios que se merece en nuestro corazón. No le estamos dando el tiempo, la dedicación. No somos fieles, no somos devotos en muchas ocasiones con Él. Y por lo tanto, estamos dejando que el enemigo venga y entre y ponga pensamientos y tiente nuestra mente a pensar cosas vanas y cosas que no son agradables al corazón de Dios. Y entonces sucede que cuando eso pasa, nosotros estamos en esta misma condición en el versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana en él, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No hay cosa sana ahí, amados. Entonces, por eso es importante que busquemos la fuente. Si usted está desanimado en este momento, porque el desánimo es normal para todos los cristianos. Todos pasamos por el desánimo. Todos pasamos por el desánimo, porque es algo natural. Pero no podemos quedarnos ahí. No podemos dejar que el desánimo venga y se arraigue dentro de nosotros y se incube dentro de nosotros. No podemos permitir eso. Si vamos a la fuente, volvemos nuestra mirada a Dios y volvemos a los caminos del Señor, entonces el Señor va a curar todas nuestras heridas. Eso es lo que dice Salmos 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y venda sus heridas. El pueblo no quiso escuchar el consejo. El pueblo no quiso escuchar el consejo de Dios. ¿Y qué dice Isaías capítulo 9, versículo 3? El pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Qué terrible. A pesar de que Isaías estaba hablándole al pueblo que se volvieran de sus malos caminos. Isaías estaba hablando, profetizando, y les estaba dando a entender en la condición en la cual se encontraban. Y a pesar de todo eso, de las advertencias por amor, porque Dios nos advierte por amor, porque Dios no quiere que su pueblo se pierda, porque Dios no quiere que su pueblo perezca, ¿verdad que sí? Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere que estemos con heridas podridas y con hinchazón en nuestra alma. Dios quiere sanar por completo todo en nosotros. El problema somos nosotros. El problema era de Israel en ese entonces. El versículo 13 dice, el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. No se convirtió, no quisieron nada con Dios, no se quisieron comprometer con Dios y transgredieron la ley de Dios. ¿Se acuerdan que cuando Dios les dio los pactos, cuando Dios les dio
los 10 mandamientos por medio de Moisés, en ese entonces ellos hicieron pacto con Dios. Dios les dijo, si ustedes andan en mis mandamientos y los cumplen, yo los voy a bendecir. Ustedes serán mi pueblo y yo seré para ustedes su Dios. Y ellos dicen, sí, lo haremos, se comprometieron y ahí se cerró el pacto. Pero aquí vemos que rápidamente olvidaron ese pacto y se volvieron a las fábulas, a la idolatría. Y por esa causa, entonces, el Señor los castigó. Pero aún así, no quisieron convertirse. No quisieron volver a los brazos del Señor. El Señor les dijo, si ustedes andan en mis caminos, serán bendecidos. Yo estaré con ustedes. Yo los voy a proteger. Pero si ustedes se olvidan de mi ley, entonces las maldiciones caerán sobre ustedes. Y sus enemigos se van a enseñorear de ustedes. Y vemos que eso fue lo que ocurrió, no una, ni dos, ni tres, muchísimas veces. El pueblo volvió a los caminos del Señor y rápidamente cuando otro rey se constituía en el pueblo de Israel, volvían nuevamente a la idolatría. Cada rey los inducía a la idolatría y a olvidarse del Dios verdadero. Y entonces otra vez el Señor los entregaba a sus enemigos. Ya vemos lo que pasó con Babilonia. Ya vemos lo que sucedió con Babilonia en los tiempos de Jeremías. Jeremías advirtió al pueblo porque nuevamente volvieron a hacer lo malo delante de Dios. No quisieron escuchar. Jeremías les dijo entonces lo que iba a suceder con ellos, que iba a venir una nación poderosa y que los iba a arrasar por completo. Y eso fue lo que sucedió. Y fueron cautivos en Babilonia 70 años, viviendo como esclavos. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar el consejo de Dios. Punto número 2. Un enfermo espiritual se esfuerza por mostrar una actitud piadosa. Es así, a toda ofrenda piadosa, el versículo 13 que estamos leyendo dice que para el Señor es vana. Toda ofrenda que usted ofrende al Señor, ofrezca al Señor, es vana si usted no está alineado con el propósito de Él. Después no digamos el por qué el Señor no me responde mis oraciones. Después no digamos el por qué el Señor no me concede aquello por lo cual estoy orando. No, Dios ha cerrado su oído para no oír. Es así, amados. Puede que suene fuerte, pero es así. Dios cierra sus oídos para no escuchar cuando nosotros no estamos centrados en Él. Cuando solo lo buscamos, al igual que el pueblo de Israel, le ofrecía ofrendas para los beneficios, pero Dios sabía que su corazón no estaba en Él. Y en muchas ocasiones suele pasar lo mismo con esta generación de creyentes. Buscan a Dios solamente cuando lo necesitan y después cuando Dios les da lo que estaban pidiendo, se vuelven a olvidar de Él. ¿O no es así? Se vuelven a olvidar de Él. Es así como aquella generación, como aquella multitud cuando Jesús vino con su ministerio aquí en la tierra. Y la multitud le seguía. ¿Por qué le seguía la multitud? Porque probaron lo que el Señor les dio. Les multiplicó. Les dio panes y peces. Les dio de comer. Los alimentó. Y eso les gustó. Y después lo seguía toda esta multitud. ¿Pero lo seguía de corazón? ¿Lo seguía por lo que Él era? No. No lo seguía por lo que Él era. Lo seguían por lo que Él les podía ofrecer. Por lo que Él les podía dar. Por eso lo seguían. Y así estaba también el corazón de Israel. Y en ocasiones también suele pasar en nuestra generación. Por eso, amados, tenemos que tener nosotros una actitud equilibrada. Nunca perdamos de vista que para Dios es importante nuestra alma. Dios quiere que nuestra alma esté sana.
Dios quiere que nuestra alma esté equilibrada. Porque imagínese usted una persona que estéticamente esté muy bien, que se maquille, que se ponga su mejor traje, pero por dentro está vacía. Y así estamos viviendo en esta generación, con gente que le está dando mucha atención a lo externo, pero cuando llegan a sus casas se sienten deprimidos, solos. ¿Por qué? Y saben la respuesta del por qué están en esta situación, pero aún así se resisten al igual que Israel. Saben que están en esa condición porque no están alimentando, no están dando atención a lo verdadero, a lo importante. No están alimentando su alma con la palabra de Dios. No se están nutriendo. Y por eso llega el desastre y las calamidades por lo mismo. Entonces, amados, Dios no escucha y Dios no va a prestar atención a nuestras súplicas, a nuestras oraciones, al igual que Israel, sino que van a ser incluso abominación para el Señor. ¿Cómo es posible, dice el Señor? Porque Dios conoce todo de nosotros. Conoce nuestros pensamientos, lo que hay dentro de nosotros, cosa que ningún ser humano puede ver de otro ser humano. Pero Dios lo ve. Entonces Dios dice, ¿cómo es posible? Yo te conozco. ¿Cómo es posible que tú estás haciendo esto y lo otro y solamente vienes aquí en los momentos que necesitas de mí? Eso yo lo abomino, yo lo aborrezco, dice el Señor. No puede ser, no podemos andar de esta manera. No podemos descuidar, amados, el alma, porque entonces nuestra alma se va a enfermar. Y va a suceder lo mismo que sucedió en el versículo 6 cuando Isaías profetiza en la condición en la que se encuentra Israel en ese momento. Amén. Entonces Dios quiere ver a sus hijos ocupados en su salvación, pero con obediencia. Y ese es el problema. Ahí está el problema. Que obedecer a veces cuesta y duele obedecer. Cuando el Señor demanda que obedezcamos, a veces duele obedecer en ciertas áreas. Y ahí está el problema de nosotros los seres humanos. No nos gusta someternos al Señor, no nos gusta obedecer al Señor, sino que en vez de escuchar al Señor, escuchamos a nuestra carne. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Sabemos que hay reuniones los domingos a las 11:30. Sabemos que hay reuniones también los jueves, grupo de crecimiento a las 7. Sabemos que hay reunión de jóvenes los viernes a las 7 de la noche. Y aún sabiéndolo y teniendo el tiempo, nuestra carne nos dice, quédate descansando. Quédate en el sofá, enciende la tele y ponte a gusto. Y entonces no tenemos una mente sana. Y por eso mismo, después el Señor no nos escucha. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando la voz de Dios. No estamos escuchando al Espíritu Santo de Dios, sino que estamos obedeciendo a la carne. Y la carne, amados, no se somete a Dios. Por eso es importante que hagamos el sacrificio de obedecer a Dios. Saúl desobedeció a Dios cuando Dios le dio una orden. Ve y destruye a tus enemigos y no dejes absolutamente nada vivo, le dijo el Señor. Y Saúl, ¿qué hizo? Desobedeció. Entonces el problema está ahí, en la obediencia. Y no obedeció Saúl y por esa causa Dios lo destituyó. Y el final de Saúl fue horrible. Fue horrible por no obedecer al Señor. Entonces Dios quiere hacernos bien. Dios nos está buscando. Dios nos está persiguiendo para hacernos bien, pero nosotros corremos más rápido para que no nos alcance la bendición de Dios.
Porque este mundo, amados, está podrido. Este mundo no te va a ofrecer algo bueno. Sabemos en los tiempos en los que estamos viviendo. Y hoy más que nunca tenemos que mantener nuestra resistencia. Hoy más que nunca tenemos que estar firmes. Porque este mundo te va a ofrecer solamente basura y miseria. Y este mundo te va a ocupar como basurero nada más. Y ahí van a depositar su basura. Y de ahí viene la contaminación interna de tu vida. Porque no te estás saturando con la palabra de Dios. Estás sirviendo como basurero para este mundo. Pregunto, ¿eso es lo que Dios quiere para ti? Pregunto, ¿eso es lo que tú quieres para tu vida? No, yo sé que no. La respuesta es no. Pero ahora tu respuesta se está alineando con el propósito de Dios, con lo que realmente estás viviendo. ¿Estás siendo fiel a Dios? ¿Te estás sometiendo al Señor? ¿Estás buscando su voluntad? ¿Estás tratando de luchar contra tu carne, contra tu viejo hombre? ¿O simplemente estás dejando que el viejo hombre tome el control de tu vida? Porque si es así, amados, tenemos problemas muy grandes. Entonces, amados, no podemos nosotros venir y ofrendar y orar a Dios creyendo que Él nos va a responder. No, tengamos mucho cuidado porque Dios es celoso y Él es justo. Él es amor, lo es. Y por eso mismo nos anda buscando y nos anda advirtiendo y nos exhorta y nos amonesta y a veces también nos castiga por amor, porque no quiere que nos perdamos. No quiere que nos perdamos. Entonces Dios quiere lo mejor para nosotros. Y aunque se multipliquen las oraciones, Dios no les va a poner atención. El que no atiende a la palabra de Dios, su oración es abominación. ¿Qué es lo que dice Proverbios 28:9? El que no atiende la palabra de Dios, su oración es abominación. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es, ¿qué dice? Abominable. El que aparta su oído para no oír mi palabra y atenderla y ponerla por obra y obedecerla, su oración es abominación. Si no nos vomita el Señor es porque su gran compasión y su gran misericordia es tan grande que aún resiste un poco todavía. Y espera y es paciente con nosotros. Ahora pregunto, ¿cuántos se quieren alinear al propósito de Dios? ¿Cuántos se quieren alinear al propósito de Dios? Es que no los escucho a todos. Parece que algunos sí, pero otros no. ¿Por qué? ¿Acaso el Señor no nos quiere hacer bien a todos? ¿Acaso el Señor no nos ha ofrecido en sacrificio a su Hijo Jesucristo? Incluso ha dado a su Hijo todo para que no nos falte nada a nosotros. Para que tengamos plenitud de gozo, plenitud de vida, para que estemos saludables, no solamente física, sino espiritualmente. ¿Cuántos hoy se van a alinear al propósito de Dios? ¿Cuántos se van a alinear al propósito de Dios? Es que no los escucho. ¿Por qué no aplauden al Señor? ¿Por qué no le dan gloria a su nombre? Gloria a Dios. Y el tercer punto, Dios está interesado en sanar la llaga y vendar las heridas. Como he dicho nuevamente, Dios está interesado en eso. Sus ojos están puestos en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos su iglesia. Fuimos comprados a precio de sangre. ¿Verdad que sí? Hemos sido, amados, comprados a precio de sangre. Glorifiquemos al Señor. Nosotros somos la niña de los ojos del Señor. Y Él está atentamente. Él está como león protegiéndonos. Para que no nos pase nada. Pero si nosotros nos salimos del redil,
entonces vamos a ser presa fácil del enemigo. Los lobos andan allá afuera. Nosotros somos ovejas. Si nos salimos del redil, créame que el enemigo va a aprovechar a su máximo esa oportunidad para despedazarnos espiritualmente y para hacernos y para perdernos de la presencia de Dios. Nos va a alejar tanto del Señor con sus artimañas para que no volteemos a ver de dónde nosotros hemos salido. Y eso es lo que va a hacer, a tal punto que lleguemos al lugar donde estemos desprotegidos completamente, y ahí es donde el enemigo va a destrozarnos espiritualmente. Por eso, amados, es importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto. Alimentemos el alma y el espíritu. Alimentemos el corazón. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es así como guardamos nuestro camino, guardando su palabra. Cuando la palabra de Dios está aquí en el corazón, cuando se vengan esos malos pensamientos a su vida, usted mismo va a recordar lo que ya sabe de la palabra. Y va a decir, yo desecho estos pensamientos malos, inicuos. Y entonces vuelve, ¿no? Es ahí donde usted es victorioso. Es ahí donde usted encuentra el éxito en su vida. Y eso es lo que Dios quiere. Él está interesado en eso, en que nosotros podamos tener nuestra mente sana. Ahora pregunto, ¿cómo nosotros vamos a poder tener una mente sana? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo podremos mantener una mente sana? Amén. Alimentándonos con la palabra de Dios, obedeciendo a Él. Si le obedecemos al Señor, lo tendremos todo. Amén. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, es decir, la palabra. Y la palabra, ¿qué se hizo? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí tenemos su palabra. Obedecemos al Señor, lo tenemos todo. El salmista David lo dejó claro, el Señor es mi pastor. Él lo sabía. Y por eso dice, nada me falta. Nada me falta. Lo tengo a Él, lo tengo todo. Lo tengo a Él, tengo plenitud. Cosa que al mundo le falta. Si usted, amado, está más interesado en estético que en su interior, usted no va a tener gozo, no va a tener paz, no va a tener tranquilidad en su vida. Vendrán los problemas. Pregunto, ¿usted va a poder salir de ellos? No, no tiene las herramientas necesarias. Y cuando quiera orar, Dios no lo va a escuchar, porque se ha apartado completamente de Él. Se ha rebelado contra Él. Pero eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Jerusalén, por las invasiones asirias, quedó como enramada en viña. Isaías capítulo 1, versículo 8 lo dice. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Como ciudad asolada. Así quedó Israel por no obedecer al Señor. Vinieron los asirios, los enemigos de Israel, y barrieron con el pueblo de Israel. Destruyeron absolutamente todo y los llevaron esclavos. Y así vivieron sus vidas. Pregunto, ¿eso es lo que nosotros queremos? ¿Vivir de esta manera? Por nuestro descuido, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, por no darle tiempo de calidad a Dios, por no obedecer a Dios. ¿Eso es lo que queremos para nuestras vidas? ¿Que venga el enemigo y arrase con todo lo que Dios ha sembrado en nosotros? Y en vez de alegría, hay en nosotros depresión, soledad, que nada nos satisface y que pensamos solamente cosas negativas. ¿Eso es lo que queremos para nosotros?
que nuevamente el enemigo venga y arrase con todas las virtudes que Dios nos ha dado y que nos vuelva cautivos nuevamente al pecado. ¿Queremos vivir de esa forma? ¿Ustedes quieren vivir esclavizados en el pecado? No, yo sé que no. Alineémonos al propósito de Dios. Si nos alineamos al propósito de Dios, entonces, amados, no solamente vamos a gozar de la presencia de Dios, del gozo continuo, de la paz que está por encima de todo problema, sino que vamos a tener salvación para nuestras almas. Eso vamos a tener. Dios le mandó a caminar por las sendas antiguas al pueblo de Israel y no quisieron escuchar. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dios les mandó a caminar por las sendas antiguas, es decir, que volvieran a su palabra, que volvieran a su ley. Y quedó entonces ahí en evidencia que no quisieron caminar con el Señor. No lo quisieron, lo aborrecieron, amaban más su estilo de vida que al Señor. En este tiempo también está sucediendo lo mismo. Está sucediendo lo mismo. Mucha gente está, amados, amando sus estilos de vida, viviendo solamente para ellos, olvidándose de su salvación y de lo que realmente importa. Y por eso no escuchan al Señor. ¿Y qué dice Jeremías capítulo 6, versículo 16? Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Rotundo no. No lo quisieron al Señor. Y por eso estaban, nuevamente vuelvo al versículo 6, desde la planta del pie, así estaban, hasta la coronilla de su cabeza, con heridas e hinchazón y podrida llaga. Así estaban delante del Señor y así los miraba el Señor. Así miraba el Señor su interior, su corazón, enfermos espiritualmente. Y es terrible esto, porque esto es una rebelión completa en contra de Dios. Que Dios nos esté hablando, que volvamos a las sendas antiguas, que volvamos a su palabra, que volvamos a su redil y que nosotros digamos no iremos, no caminaremos. Así estuvo este pueblo. Así estaba en esta condición. Entonces, amados, tal vez nuestra condición sea diferente a la de la tribu de Judá y Jerusalén, pero hemos venido ya batallando, amados, por muchos años en medio de la oscuridad y en medio, amados, de la oscuridad y no hemos visto la luz del día. Pero Dios quiere darnos salud espiritual a todos nosotros. ¿Pero qué necesitamos? Reconocer que estamos enfermos. Si nosotros reconocemos que estamos enfermos, entonces Cristo Jesús vendrá a nuestro encuentro. Entonces vemos, esa era la condición en la que se encontraba Israel. No lo quisieron. Pregunto, ¿Dios puede entonces alegrarse de nuestras ofrendas? ¿Puede el Señor alegrarse y aceptar nuestras oraciones? Estando en esta condición como estaba Israel cuando dijo, no iremos, no lo haremos. ¿Puede Dios bendecirnos? No. Ahora, si Israel hubiese tenido, amados, la actitud correcta y hubiese respondido de la forma que Dios esperaba que respondieran cuando el Señor les dijo, vuelvan a la senda antigua. Y ellos hubiesen vuelto, es decir, a través del arrepentimiento y hubiesen dicho, Señor, nos hemos alejado de ti. Reconocemos que estamos enfermos espiritualmente y que necesitamos de ti. Entonces el Señor sí los hubiese arropado y hubiese escuchado sus oraciones. Pero por causa de eso, cuando ya vinieron sus enemigos y estaban ya en la situación ahí, ya no valía ya sus súplicas. Porque el Señor les advirtió de antemano
pero no quisieron escuchar. Este es un paralelo con lo que estamos viviendo en este tiempo y con lo que va a suceder. Mucha gente está en una situación delicada. Dios está hablando y Dios les habla, y Dios les habla, y Dios les habla, y no quieren caminar con el Señor. No quieren arrepentirse de sus malos caminos. No reconocen su mala conducta. No reconocen su mal proceder. No reconocen en la condición en la que se encuentran. No reconocen que se han desviado del Señor. No reconocen tampoco que no le están dando tiempo de calidad al Señor. Y por no reconocer, entonces vendrá el momento en que ya el Señor no va a escuchar. Y el Señor tampoco va a hablar, porque no quisimos escucharlo. El Señor dijo a Israel, si mi pueblo se humillare. ¿Qué dijo? Si mi pueblo se humillare de corazón y me buscaren de corazón, yo los oiré. ¿Y qué más? Sanaré su tierra. Imagínense, el Señor está buscándonos todo el tiempo para hacernos bien. ¿Cuánto tiempo Dios no estuvo tratando con Israel en la antigüedad? ¿Y cuántas veces Israel desobedeció? Y aún así Dios volvía a insistir. Después de que Israel fue exiliada en Babilonia, fueron esclavizados en Babilonia, estuvieron 70 años ahí. Dios nuevamente los volvió a ver, porque eran la niña de sus ojos, como la iglesia hoy es la niña de sus ojos. Y tuvo compasión y misericordia de ellos. Se acordó de ellos que Dios no tenía que hacerlo por la rebelión de su pueblo. Y aún así los volteó a ver y les dio una nueva oportunidad de que volvieran nuevamente a su tierra y volvieran a ser una nación poderosa. Y así sucedió, Dios lo hizo. Y hizo que los cautivos volvieran a Israel y se establecieran ahí. Y volviesen a ser una nación grande. Y ellos reconocieron al Señor, Dios de toda carne y de toda creación. Encontraron para su alivio, hasta eso Dios proveyó. Encontraron un rollo de la ley, porque no tenían. Escuche bien hasta dónde estaba el pueblo de Israel. Es decir, hoy tenemos palabra de Dios, tenemos la Biblia, ¿verdad? Pues imagínense nosotros estando en la condición de Israel, donde en ese entonces ya no había nada. No había Biblia, no había palabra de Dios. No había. Visualice eso usted. Estando en esos tiempos, no había palabra de Dios. Se habían perdido todos los rollos y los pergaminos de la ley y de los mandamientos de Dios. Y encontraron un rollo de la ley. Y cuando lo abrieron y lo leyeron, se dieron cuenta qué tan lejos llegaron sin Dios. Cuánto se habían desviado y cómo sus corazones se habían enfermado por completo. Y cuando vieron eso, reflexionaron y volvieron a Dios. Y entonces Dios les restituyó todo lo que habían perdido y los bendijo y los tomó nuevamente como nación para Él. Y los bendijo grandemente. Eso es lo que Dios hará con cada uno de nosotros si nos volvemos al Señor. Por favor, amados, examinémonos cómo estamos dentro. ¿En qué estamos fallando? Hagamos un autoexamen, evaluémonos a la luz de las Escrituras y miremos cómo andemos. Y ahí Dios, estoy seguro que Dios le hablará y le dirá, estás en esta situación, en esta condición, tienes que mejorar esto, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto otro. El Señor le va a hablar, estoy seguro que Dios le va a hablar por medio de su palabra. Y cuando eso suceda, usted responda, Señor, sí voy a volver a tus caminos. Sí voy a volver a la senda antigua. ¿Cuántos están comprometidos en este momento con el Señor? ¿Cuántos se van a comprometer con el Señor? ¿Cuántos dirán, sí volveremos al camino y no seremos como Israel? ¿Cuántos? Amén. Démosle gloria al Señor por eso.
Gloria a Dios. Entonces, amados, solamente hago un resumen de los 3 puntos que hablamos. Un enfermo espiritual no puede comprender el plan de Dios para su vida, porque está enfermo, ¿verdad que sí? Segundo, un enfermo espiritual se esfuerza por mostrar una actitud piadosa, pero no puede hasta que se aleje de sus pecados. De lo contrario, todo lo que haga será abominación para el Señor. Amén. Y tercero, Dios está interesado en sanar la llaga y vendar todas nuestras heridas. Él está interesado en eso. Y en eso está enfocado en Él, en sanarnos, en vendarnos. ¿Por qué? Porque estamos enfermos espiritualmente si no estamos en Él. Amén. Entonces, amados, hoy les he dado la cura. Hoy les he dado la cura para todas nuestras enfermedades espirituales. Y hoy le he compartido con cada uno de ustedes. Amén. Si una persona ha encontrado la cura para el cáncer, ¿ustedes creen que esa persona no estaría dispuesta a dársela a todas aquellas personas que están enfermas de cáncer? Pues nosotros hemos encontrado la cura para todos nuestros males y yo la he querido compartir con cada uno de ustedes. Amén. Tomémosla porque es medicina para nuestros huesos, refrigerio para nuestras almas, nutrición espiritual para nosotros. La Biblia dice, el Señor dijo específicamente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Amén. De toda palabra que sale de mi boca. Y aquel hombre que escuchó esto que el Señor dijo, Señor, danos de ese pan. Aquí estoy, les dijo el Señor. Escúchenme a mí. Yo soy el maná que descendió del cielo. Yo soy el alimento que descendió del cielo. Todo aquel que come de mí no va a tener hambre más. Jamás. Está saciado. Todo aquel que tiene sed, venga a mí. Yo soy la fuente de agua. Si ustedes toman de mí, no volverán a tener sed jamás. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿O qué está diciendo el Señor con esto? Yo soy la plenitud de todo lo que ustedes necesitan. Si ustedes están en mí, ustedes estarán completamente plenos, dice el Señor. ¿Qué significa eso? Que nada les va a faltar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos has traído en este tiempo, Señor. Una palabra, Señor, de refrigerio para nuestros huesos, Señor. Una palabra que alivia, Señor, todas nuestras comezones, Señor. Una palabra, Señor, que es medicina para nuestras almas, Señor. Te pido, mi Dios, en este tiempo, Padre, que renueves nuestra mente con el entendimiento de tu palabra por medio de tu Espíritu, Señor. Para que podamos estar, Señor, siempre como el hombre nuevo que tú, Señor, has construido a través de tu sacrificio en la cruz, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar, Padre, por las sendas antiguas. Que volvamos al modelo de iglesia, Señor, que se fijó en el principio, Señor. Que volvamos, Señor, a esa iglesia primitiva, Padre. Y que andemos, Señor, en tus caminos, Padre. Que andemos con temor y temblor. Que busquemos, Señor, tu presencia, Señor. Que busquemos agradarte, Señor, solamente a ti, Padre. Y si lo hacemos, Señor, tú nos vas a ver con agrado. Y todo lo que hagamos, Señor, será bendecido y será prosperado, Señor. Gracias, Señor, te damos por esta palabra de bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor.